Bueno, buenas tardes, profe. Nosotros vamos a hablar sobre los antiprotozoarios. Mi grupo está compuesto por Andrés Ávila, Jonathan Cruz y quien le está hablando, Sebastián Ortiz. Bueno, dentro del contenido vamos a hablar pues de las infecciones protozoarias causadas en humanos, los amebicidas, los yardicidas, los leishmaniacidas, los toxoplasmicidas y los tricomoniacidas. Eh, para empezar, pues bueno, una breve definición de lo que es un protozoo. Básicamente un protozoo es un microorganismo unicelular que puede llegar a causar patologías a nivel de los humanos u otros animales. Eh, Dentro de los antiprotozoarios amebicidas vamos a tener lo que es dos tipos de acciones. Uno van a ser los que van a eliminar el microorganismo y los segundos van a ser aquellos que son capaces de evitar la reproducción del mismo y así pues bloquear su desarrollo. Si bien es cierto, antes de empezar en detalle, pues también se debe mencionar que se debe tener cierto tipo de precaución con estos medicamentos debido a que algunos pueden producir eventos secundarios, bueno, efectos secundarios prolongados y adicionalmente una no adherencia correcta al tratamiento podría generar cierto tipo de resistencia en algunos casos. Entonces, por ende, se recomienda primero evaluar los efectos secundarios que puede tener el paciente según sean sus factores de riesgo y pues que asegurarse de que se adhiera correctamente al tratamiento. A grosso modo aquí están las infecciones protozoarias que vamos a tratar en este seminario. Son como la amibiasis, la giardiasis, la tricomoniasis, la toxoplasmosis y también pues a grosso modo también se mencionan otro tipo de infecciones protozoarias. Para empezar, en el caso de la amibiasis, pues vamos a hablar la principal ameba que suele causar esta infección es la entamoeba histolítica. Dentro del ciclo del parásito vamos a tener que este se va a dar primero pues por una ingesta, alguna comida o materia fecal que tenga los quistes o la forma infectante del parásito. Este pues va a entrar al organismo humano. eh, Como primera medida, pues este se va a ubicar a nivel gastrointestinal. Sin embargo, tenemos que este puede diseminarse a nivel hepático, pulmonar o cerebral. Digamos que este tiene cierta facilidad para atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Pero bueno, sentándonos un poco ya en lo que es el ciclo de vida del parásito, entonces cuando este se implanta a nivel gastrointestinal, tenemos que allí los quistes se van a abrir y van a quedar libres los trofozoitos en el espacio tanto estomacal como intestinal. Eh, Cuando se encuentran ya como tal en el intestino, lo que va a pasar es que por medio de fisión binaria, dichos trofozoitos se van a multiplicar y así van a invadir y colonizar lo que es el tracto digestivo. Y de esta forma, pues se va a hacer la colonización a nivel intestinal y cuando la persona tenga deposiciones, pues allí, bueno, antes de las deposiciones lo que va a suceder es una enquistación de nuevo de los trofozoitos y posterior a esto en las deposiciones, cuando la persona pues las tenga, lo que va a hacer es que va a expulsar los quistes del parásito. Eh, Dentro de los principales amebicidas, vamos a encontrar lo que es Vamos a encontrar dos tipos, unos que van a actuar a nivel tisular y otros que van a actuar a nivel luminal. Tenemos que los que van a ser de acción tisular van a ser principalmente los derivados de la 5-nitroimidazol. Estos pues se van a absorber a nivel intestinal y van a estar indicados en amebiasis sintomáticas. Por otra parte, vamos a tener lo que son
amebicidas de carácter o de acción luminal. Estas van a ser dicloroacetamidas o amidas que no se van a absorber y lo que van a causar es una acción directa sobre el parásito que se encuentre ubicado en la luz del intestino. Por lo general, estos amebicidas de acción luminal van a estar indicados en pacientes que tengan amebiasis asintomáticas y los tisulares pues indicados en las amebiasis sintomáticas. Bueno, ya entrando un poco en lo que en lo que van a ser los fármacos, vamos a hablar primero de lo que son los fármacos de acción, ¿qué? De acción tisular. Entonces vamos a tener aquí en primera instancia, vamos a tener lo que es el metronidazol. Este pues en concreto va a ser activado por medio de una reducción, o sea, ambiente fuertemente reductor va a generar que se active el metronidazol y es lo que va a permitir que este medicamento activo interfiera e interactúe con el DNA del microorganismo y así impida su reproducción. Lo que va a hacer a bloquear la acción de los cebadores y de las polimerasas y pues de esta forma no podrá pues continuar el ciclo de vida del parásito en el tejido. Tenemos que este metronidazol está indicado por vía oral, sin embargo también se puede eh, se le puede ordenar al paciente por vía intravenosa siempre y cuando pues no la vía oral esté contraindicada. El metabolismo de este medicamento va a ser en el hígado y va a ser de excreción renal. Este medicamento es concentración dependiente, lo que quiere decir que va a actuar en el organismo siempre y cuando las concentraciones sean altas y las necesarias para que éste desencadene una acción o pueda desencadenar una respuesta. La vida media de este está alrededor de las 6 a 12 horas y está contraindicado en pacientes renales debido a que los metabolitos suelen acumularse, entonces puede ser contraproducente para los pacientes renales. En cuanto al tinidazol, tenemos que el tinidazol tiene un mecanismo de acción casi idéntico al metronidazol. Lo que va a cambiar allí es que la vida media de este va a ser de 12 a 14 horas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tiene una vida media más larga, lo que pues el beneficio de esto lo que va a hacer es que se disminuya la dosificación en cuanto a frecuencia respecta. Tenemos acá otro de los principales amebicidas de acción tisular. Este es el ornidazol. En concreto, pues bueno, se administra por vía intravenosa. Va a tener un metabolismo hepático y va a tener una vida media alrededor de 13 horas. El mecanismo de acción de este es que él va a actuar sobre la cadena fosforoclástica pues en este caso los parásitos. La cadena fosforoclástica es una de las vías por las cuales estos pueden adquirir energía. Entonces, al inhibir esta reacción, pues no solo va a impedir la producción de energía del parásito, sino que también va a secretar compuestos aminotóxicos que van a inhibir la síntesis del DNA. Entrando ya en materia con lo que vendrían siendo los amebicidas de acción luminal, vamos a encontrar por este lado en primera instancia lo que es la paramomicina. Esta paramomicina lo que va a hacer es que pues va a actuar directamente en la luz del intestino. Este tipo de antiparasitarios, por ejemplo, no se absorbe, sino que tiene una acción directa ahí en el intestino. Lo que va a hacer es que va a impedir que el parásito produzca proteínas para su desarrollo y por ende va a empezar a degradarlo y a causar su eliminación. Este medicamento tiene alrededor de 2 a 3 vidas de hora media. Por otro lado,
tenemos el furato de diloxanida. Eh, este medicamento lo que va a hacer es que se va a absorber el 90%, lo que quiere decir que va a tener una excreción renal del 90% y el otro 10% se va a quedar en el lumen del intestino. Este va a ser este 10% es el que va a actuar sobre el parásito luminal y lo que va a hacer es que a raíz de reacciones de unas estereasas que se producen en el intestino, va a producir ácido furoico y es lo que va a resultar atacando o desencadenando la acción antiparasitaria. Eh, por último, en este caso tenemos lo que es el teclosan. Este teclosan, pues como vos verás en la imagen, son comprimidos, lo que quiere decir que está indicado por vía oral. Este, igual que la paramomicina, no se va a metabolizar en el organismo, sino que tiene una acción directamente luminal. El mecanismo de acción de este lo que va a hacer es que va a vacuolizar el tegumento de los parásitos. El tegumento es como podríamos llamarlo como una membrana que recubre a los parásitos. Entonces lo que va a hacer es que al vacuolizar dicha membrana va a producir que se pierdan sustratos importantes para el parásito como podrían ser la glucosa y los aminoácidos. Vamos a hablar acerca de los giardicidas. En cuanto a los giardicidas, pues son fármacos que van a actuar contra la Giardia intestinalis y los otros tipos de Giardia. En cuanto a la Giardia intestinalis es una de las infecciones por protozoos más comunes en humanos. Básicamente se da porque hay condiciones en cuanto al tratamiento de agua deficientes, condiciones de saneamiento no adecuadas o dietas inadecuadas en personas. La infección es causada o es transmitida de manera fecal oral y la causan los tropozoitos flagelados de la giardia que van a colonizar la parte superior del intestino delgado donde ellos se van a unir al epitelio pues, de esta zona. La duración de infección es variable y puede llegar a estadios crónicos. En cuanto a los fármacos antigardia, tenemos el metronidazol, los análogos de mepacrina y los nitrofuranos como el furosalidona. En cuanto al metronidazol, pues ya lo mencionaba anteriormente mi compañero, al igual que el tinidazol, y destacar pues que los efectos del metronidazol pues, tiene una alta cantidad de efectos tóxicos. La nitazoxanida pues tiene actividad antiprotozoárica y básicamente se debe es a la interferencia en la transferencia de electrones que lleva a cabo la oxidorreductasa de piruvato ferroxidina y esta enzima pues es importante en los procesos de producción de energía anaerobia, el metabolismo anaerobio. Eh, en cuanto a la farmacocinética del medicamento, tenemos pues que es de rápida absorción en el tracto gastrointestinal. Este se va a hidrolizar en tixosanida y se van a encontrar o alcanzar concentraciones máximas en plasma alrededor de 1 a 4 horas. Se puede administrar concomitantemente con comida. Entonces, tras la administración por vía oral, la nitoxacinida se hidroliza con rapidez en su metabolito activo, que es la tisoxanida, el cual se conjuga como el glucurónido de tisoxanida. Y la biodisponibilidad tras la dosis oral es excelente y las concentraciones plasmáticas máximas de los metabolitos producen se alcanzan entre 1 a 4 horas después de la administración. Bueno, en cuanto a la absorción, es rápidamente absorbida en el tracto gastrointestinal y se va a ir a hidrolizar en su metabolito activo que es la tisoxanida.
Tanto la nitoxanida como la tisoxanida tienen actividad antiprotozoaria y las concentraciones plasmáticas máximas del glucurónido de tisoxanida se alcanzan aproximadamente entre 1 y 4 horas. Al ser administrada de manera concomitante, junto con alimentos, el área bajo la curva de los metabolitos activos de la tisoxanida se va a aumentar en un 45 a 50% y la concentración plasmática va a aumentar a un 10%. En cuanto a la distribución, después de la administración oral, básicamente la nitoxanida es rápidamente hidrolizada, pues como lo mencionábamos, a su metabolito activo que es la tisoxanida, la cual se va a conjugar con la tisoxanida, como la cual se conjuga con el glucurónido como glucurónido de toxacinida. La biodisponibilidad después de la administración oral es excelente y alcanza concentraciones picos entre 1 y 4 horas después de la administración. Y la unión a proteínas plasmática es alrededor del 99.9%. En cuanto al metabolismo, se hidroliza rápidamente a tisoxanida, la cual se va a conjugar principalmente por glucuronidación. Estudios han mostrado que la tisoxanida no tiene un efecto inhibidor significante del citocromo P450. En cuanto a la eliminación, la droga se excreta a través de la orina, la bilis y las heces. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la mepacrina. La mepacrina también se conoce como quinacrina. Es un antiprotozoario. El mecanismo de esta droga no está bien dilucidado, pero se cree que básicamente lo que hace es inhibir la NADH reductasa, que es la misma enzima que activa a la furasolidona. En cuanto al mecanismo de acción, básicamente la captación de quinacrina es diferente en humanos a las células de Gardia lamblia, lo que hace que haya selectividad por parte de las células de la Giardia hacia el fármaco. En cuanto a la absorción, el medicamento es rápidamente absorbido en el tracto digestivo y se divide en todo el cuerpo. Se debe evitar el consumo de alcohol mientras se esté consumiendo el medicamento porque pues tiene efectos parecidos a los del disulfiram. En cuanto a la distribución, tiene una amplia distribución en los tejidos y una liberación lenta. Además, la droga se puede acumular progresivamente en los tejidos, particularmente en el hígado, cuando hay una administración crónica del medicamento. El metabolismo se va a metabolizar principalmente en el hígado. En cuanto a la eliminación, cantidades del fármaco pueden aparecer en orina hasta 2 meses después de que se haya terminado la administración del medicamento. En cuanto a la posología, en adultos puede ser vía oral, 100 miligramos cada 8 horas después de comidas durante 5 o 7 días. Y si un segundo tratamiento es necesario, deberá ser aplicado una semana después. Y en niños, también vía oral, 7 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 5 días. La dosis máxima son 300 miligramos por día. Bueno, en cuanto a la furosilidona, el mecanismo de acción, básicamente los productos reducidos van a ser tóxicos y van a generar daño en componentes celulares importantes, incluido el DNA. También pues inhibe monoaminas oxidasas y también interfiere en sistemas enzimáticos del ciclo de Krebs. En cuanto a la absorción, se absorbe pobremente en el tracto gastrointestinal, pero a pesar de esto, también tiene efectos sistémicos, puede generar efectos sistémicos. En cuanto a la distribución, alcanza concentraciones suficientes en los diferentes fluidos del cuerpo y genera una acción bueno, tiene una acción antibacterial efectiva. No se conoce si la furosilidona se distribuye en la leche materna, sin embargo, para lactantes de menos de un mes de edad
se recomienda evitar este tipo de, pues evitar la lactancia materna porque puede conducir a anemias hemolíticas o a otro tipo de inestabilidades en el periodo neonatal. En cuanto al metabolismo, se ha propuesto que se metaboliza rápidamente y pues de una manera extensiva posiblemente en el intestino. Y en cuanto a la eliminación, aproximadamente el 5 al 65% de la dosis se va a excretar en la orina como droga activa o como metabolito. En cuanto a la posología, digamos, en adultos que tengan la infección, la administración será de 6 miligramos cada 6 horas durante un periodo de 7 a 10 días y en niños de 6 miligramos por kilogramo día, distribuido en 4 dosis durante 7 a 10 días. En cuanto a los leishmanicidas, pues tenemos que, primero, pues la leishmaniasis es una infección causada por un protozoario flagelado del género de la leishmania y las manifestaciones pueden ser cutáneas, mucocutáneas o viscerales dependiendo de la especie. Puede afectar a humanos, puede afectar a animales como perros y roedores y es transmitida por la mosca del género Lutzomia que se encuentra básicamente en áreas tropicales y subtropicales. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, un mosquito que anteriormente pues, ha adquirido el parásito va a picar a el humano. Entonces, al picar el humano va a depositar el parásito en aquí en el humano, los promastigotes que depositó el mosquito son fagocitados por los macrófagos, luego se transforman en amastigotes dentro de los macrófagos y los amastigotes se van a multiplicar en estas células, incluyendo pues, los macrófagos. Eh, Luego el ciclo continúa y lo que ocurre es que una mosca que no tiene el parásito pica al humano que fue infectado anteriormente y ingiere las células que tienen el parásito. Dentro del mosquito los amastigotes se transforman en promastigotes, se dividen y finalmente y este mosquito del cual pues adquirió el parásito va y pica a un humano y se repite todo el ciclo nuevamente. En este vamos a tener antimoniales pentavalentes, miltefosina, pentamidina y anfotericina B. Pero vamos a hablar acerca de los antimoniales pentavalentes. Los antimoniales pentavalentes tienen actividad únicamente cuando se da la biorreducción a la forma trivalente antimonial, lo cual inhibe la tripanotiona reductasa, una enzima crucial involucrada en el control del estrés oxidativo de la leishmaniasis. En cuanto a los mecanismos de acción, el hecho de que la leishmaniasis utilice la triponotiona en vez del glutatión explica la especificidad de los antimoniales en los parásitos. En cuanto a la absorción, los antimoniales pentavalentes son bien absorbidos parenteralmente, alcanzan un pico de concentraciones de 10 miligramos por litro de 1 a 2 horas después de una inyección intramuscular de 10 miligramos por kilogramo y alcanzan 100 miligramos por litro inmediatamente después de la misma dosis pero administrada intravenosamente. En cuanto a la distribución, se distribuye en el fluido extracelular y es rápidamente excretado en la orina en la forma de antimonio pentavalente. No obstante, pequeñas acumulaciones de antimonio ocurren en el cuerpo, lo cual se refleja en el incremento en la concentración de la sangre sobre 24 horas después de la inyección. Esta acumulación no se incrementa con la duración de la terapia y alcanza concentraciones de 0.1 a 0.3 miligramos por mililitro después de 10 días. En cuanto al metabolismo, pequeñas cantidades del antimonio pentavalente se reducen a antimonio trivalente en el hígado y una pequeña fracción de antimonios trivalentes permanece en el cuerpo después de un promedio de 3 días. Bueno, en cuanto a la eliminación, después de la inyección de antimonio de meglumina, lo que se va a excretar es antimonio 5 en la orina.
y empieza un decremento en la concentración de antimonio en la sangre, lo que lo va a conducir pues a un nivel de menos del 10% después de unas cuantas horas de la inyección. La droga es rápidamente eliminada a través de los riñones, pero de manera incompleta. Y más de un 80% se va a excretar de forma inalterada en la orina después de 6 horas de la administración. En cuanto a la posología, entonces la administración será intramuscular profunda en adultos y en niños. La dosis de 75 miligramos por kilogramo día durante 28 días en leishmaniasis visceral y mucocutánea y 20 días en leishmaniasis cutánea. Bueno, en cuanto a la miltefosina, la actividad de la miltefosina se atribuye a su interacción con las vías o con la inhibición de las vías de señalización de la transducción en las células de fosfolípidos y biosíntesis de esteroles. Algunos estudios en leishmaniasis sugieren que la droga puede alterar el metabolismo de los lípidos, la señalización o la biosíntesis del glicosil fosfatidilinositol. En cuanto a la absorción, la droga es fácilmente absorbida desde el tracto gastrointestinal y su distribución es amplia y se puede acumular en varios tejidos. Bueno, en cuanto a la distribución, altas concentraciones de miltefosina son alcanzadas en el riñón, en la mucosa intestinal, en el hígado y en el vaso. No hay estudios relacionados a la transferencia placentaria, pero hay algunos resultados a través de los cuales se puede asumir que se puede presentar esta transferencia. En cuanto a la posología, para leishmaniasis cutánea o visceral en adultos o niños, se puede administrar de manera oral en dosis de 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo día, con una dosis máxima de 150 miligramos diariamente durante 28 días. Bueno, en cuanto a la pentamidina, el mecanismo de acción no es claro y puede variar dependiendo del organismo pues, con el que esté interactuando. La pentamidina puede interferir con la incorporación de nucleótidos en las cadenas de DNA y RNA y también puede inhibir la fosforilación oxidativa y la biosíntesis de DNA, RNA, proteínas y fosfolípidos. En cuanto a la absorción, la pentamidina se absorbe bastante bien en los sitios de administración parenteral, pero en cuanto a la administración oral, la absorción pues, es deficiente. No atraviesa la barrera hematoencefálica y esto explica la inefectividad contra las etapas tardías de la tripanosomiasis. En cuanto a la distribución, después de las dosis parenterales de pentamidina, el fármaco se va a distribuir ampliamente en los tejidos y fluidos del cuerpo. Hay altas concentraciones a nivel del hígado, seguido por los riñones, las glándulas suprarrenales, el vaso, pulmones y el páncreas. No ocurre acumulación adicional en el tejido pulmonar posterior a la primera semana de la terapia. En cuanto al metabolismo, la biotransformación de la pentamidina en humanos no se conoce y al menos 6 metabolitos han sido identificados en ratas. En cuanto a la eliminación sistémica del fármaco se da principalmente a nivel renal y el tiempo de vida media incrementa en pacientes con disfunción renal. En un periodo de 24 horas o superior a 24 horas, en dosis intramusculares se va a eliminar alrededor del 4 al 17% y del 2.5% en dosis administradas de manera intravenosa. La excreción urinaria puede persistir por 8 semanas después de haber terminado la administración del fármaco.
En cuanto a la posología, en el caso de que sea administrada de manera intramuscular para la leishmaniasis visceral, es de 3 a 4 miligramos por kilogramos en 48 horas, con un máximo de 10 inyecciones. Y en el caso de leishmaniasis cutánea, de 3 a 4 miligramos por kilogramo, de una a dos veces por semana. En cuanto a la anfotericina B, ella lo que forma son complejos con los precursores del ergosterol en la membrana celular y forma poros que permiten el flujo de iones al interior, bueno, el flujo de iones en la célula. Mm, la leishmaniasis tiene una composición de esteroles similar a la de los hongos y la anfotericina se une pues, a estos esteroles. Bueno, en cuanto a la absorción, la anfotericina puede ser administrada de manera oral por inhalación intravenosa, pero oralmente la absorción es pobre y de manera irregular y se van a obtener concentraciones plasmáticas inconsistentes. Los picos de concentración se pueden alcanzar unas pocas horas después de la administración en el caso intravenoso y para administraciones de 50 miligramos se va a alcanzar concentraciones de 2 miligramos por mililitro. También pues, es válido decir que no hay evidencia de acumulación. En cuanto a la distribución, la anfotericina B se une extensivamente a las lipoproteínas, aproximadamente en un 90-95%, y las bajas concentraciones de anfotericina B se obtienen en los líquidos pleurales, pericárdicos, peritoneales y sinoviales. En cuanto al metabolismo, no se conoce el metabolismo de la anfotericina B y la eliminación, pequeñas cantidades del fármaco se excretan en la bilis. Entre 2 al 5% del fármaco es eliminado muy lentamente por los riñones. El tiempo de vida media en la eliminación en adultos con una función renal normal es de 24 horas, pero después de un tratamiento crónico, el tiempo de vida de eliminación, el tiempo medio de eliminación se puede extender a 15 días. En cuanto a la posología, el tratamiento para leishmaniasis cutánea o mucocutánea se puede dar de la siguiente manera. En adultos se pueden dar dosis iniciales de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo vía intravenosa una vez diariamente con incrementos graduales de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día. En niños, inicialmente de 0.25 miligramos por kilogramo día, vía intravenosa, y con 5% de dextrosa sobre aproximadamente entre 2 a 6 horas. Se puede incrementar gradualmente de 0.125 a 0.25 miligramos por kilogramo diariamente, cada 2 días, hasta alcanzar un máximo de 1 miligramo por kilogramo día o 30 miligramos por metro cuadrado día. Bueno, vamos a iniciar hablando de los toxoplasmicidas y esto enfocado en un artículo que es sobre el tratamiento de la toxoplasmosis, que tiene que ver con una perspectiva histórica en modelos animales y la práctica clínica actual. Bueno, la etiología. El causante de esta enfermedad es el Toxoplasma gondii, que este es un patógeno intracelular que afecta aproximadamente a 1/3 de la población humana. Este existe naturalmente como ooquistes, como bradizoitos, que son los que contienen el material en periodo latente, y la parte en replicación, que son los taquizoitos, los cuales son los que van a dar el contraste a la actividad de la enfermedad. Bueno, enfocándonos en el tratamiento, típicamente esta pues se incluye una combinación de dos antimicrobianos. Pues estos dos, su mayor actividad es como inhibidores de la dihidrofolato reductasa, que pues en este caso serían los dos medicamentos, la pirimetamina y el trimetoprim, y dihidropteroato sintasa, como son las sulfonamidas, como la sulfadiazina
la sulfamethoxoloe y la sulfadoxina, que estas lo que hacen es bloquear el ácido fólico en la parte de su síntesis. Bueno, la pirimetamina es una llave de la inhibición de la dihidrofolato reductasa, y esta parece ser la droga más efectiva pues para el tratamiento de la toxoplasmosis. Y pues esto se basa en los regímenes de efectividad. Esta es una línea de tiempo del tratamiento y de los fármacos que se han empezado a utilizar desde el 1940 hasta la actualidad, empezando en 1940 con las sulfonamidas, pasando con las pirimetaminas más sulfonamidas, luego el uso de la espiramicina, la clindamicina, la trimetropina con sulfamethoxazol, las macrolidas y por último el atavanquón. Bueno, aquí podemos ver lo que es el parásito en sí. En la parte izquierda vemos sus organelas, algunos de sus componentes y el objetivo o el target de cada una de las drogas, cuál es el sitio específico donde van a actuar y qué es lo que van a hacer. Como poner por ejemplo la pirimetamina, su objetivo es la síntesis de ácido fólico y la dihidrofolato reductasa, que pues estas están principalmente en el citoplasma. Otras que afectarían el citoplasma y la síntesis del ácido fólico en su síntesis, pero afectando otra parte de la cadena de dihidrofolata, en caso unas son de la reductasa y otras la sintetasa, serían la sulfonamida y el trimetropin. Algunos fármacos lo que hacen es actuar a nivel del apicoplasto, que es una organela del toxoplasma, y lo que hacen es principalmente impedir la traducción de proteínas, afectando la subunidad 23S del ARN ribosomal, como serían la citromicina, la clindamicina, la aspiramicina y la claritromicina. Y uno de los fármacos más actuales, pues que se empezó a desarrollar en los años 90, es el atovaquón, que lo que hace, su mecanismo de acción es actuar a nivel del transporte de electrones de la mitocondria, específicamente en el citocromo BC1 en su complejo. Bueno, como veíamos, principalmente el objetivo de este tratamiento, pues para los antiparasitarios, los fármacos antiparasitarios se usan principalmente en la toxoplasmosis humanos, lo que son la pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico. Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que es la pirimetamina. Este es un fármaco antiparasitario que su mecanismo de acción es inhibir la síntesis del ácido fólico en el parásito. Lo que pues va a hacer esto es prevenir que crezca, que se reproduzca, y ya que el ácido fólico es importante para la síntesis de ADN. Este es comúnmente usado en combinación con la sulfadinacina y el ácido folínico en el tratamiento de la toxoplasmosis. A la derecha podemos ver qué parte es la que va a interrumpir. Vemos que es la síntesis del ácido dihidrofólico, y también puede actuar a nivel del ácido tetrahidrofólico, ya que inhibe la dihidrofolato reductasa, que es importante para estos dos pasos, que pues lo que van a hacer estos dos es inhibir a la final la síntesis de ácidos nucleicos por bloquear la síntesis de proteínas. El segundo fármaco utilizado es la sulfadiazina. Este de antibiótico también lo que hace es inhibir la síntesis de ácido fólico en el parásito, y pues también es usado principalmente en una combinación con un adyuvante que es el ácido folínico, ya que esto pues como efecto secundario el uso solamente de sulfadiazina puede bloquear también la síntesis de ácido fólico en el organismo pues de la persona.
Entonces se usa este coadyuvante para que esa parte no se bloquee, sino que solamente actúe en el parásito. Como vemos, su presentación es en tabletas también. Lo que hace es bloquear la dihidrofolato sintetasa y que no se produzca el ácido dihidrofólico, que pues lo que va a hacer es prevenir la síntesis de purinas también y consecuentemente la síntesis de DNA. Por último vamos a hablar del atovaquone, que este es de los fármacos en tratamiento que más recientes. Este antiparasitario se usa como segunda línea, tratamiento de segunda línea, cuando los otros no son tolerados por el paciente o no son muy efectivos. Este lo que hace es inhibir el transporte de electrones, la cadena de transporte de electrones en el parásito, lo que hace que se acumulen especies reactivas de oxígeno y que pues esto últimamente lo que va a hacer es un daño en el parásito, lo que pues va a causar su muerte. Cuando es bien tolerado, usualmente tiene efectos adversos como las náuseas, el vómito, la diarrea y daño cutáneo. A la derecha pues vemos dónde actúa el atovaquone. Principalmente su objetivo es el citocromo B. Entonces lo que se va a hacer es que se acumulen las especies reactivas de oxígeno principalmente. Bueno, ¿cómo es el tratamiento y la posología ya enfocada a algún tipo de paciente específico? Entonces, primero vamos a ver en las personas que no gestantes y que tienen inmunocompetencia. Para estas personas, pues el régimen, lo primero que se recomienda es la pirimetamina en un rango de 100 miligramos diarios por 1 a 2 días y luego de 25 a 50 miligramos diarios, más sulfadiazina, 1 gramo cada 6 horas, más ácido folínico de 10 a 20 miligramos diarios. Es importante ver que cuando se administran estos medicamentos se debe hacer un chequeo también de cómo está la persona, conteo de sangre, creatinina, función hepática y que pues esto se debe regular constantemente. Se debe mantener una hidratación adecuada y pues también ver cómo es el comportamiento, si hay diarrea. También se tiene que ver si hay infecciones secundarias por el parásito como el Clostridium difficile. Y ya en el caso del atovaquone, lo que se usa es a 1500 miligramos 2 veces al día. Y se puede usar o no con pirimetamina más ácido folínico con las dosis que se describieron anteriormente. Bueno, ahora vamos a ver los tricomonicidas. Esto basado en un artículo sobre las estrategias para la prevención y tratamiento de tricomonas vaginales que causan infección. La etiología de esta enfermedad pues es causada por un microorganismo, por un parásito que se llama la Tricomona vaginalis. Este es un parásito del género protista que es responsable de la enfermedad de transmisión sexual más común, que es la tricomoniasis, y es la más común exceptuando a las virales. Esta pues, es un causante de vaginitis, de una infección a nivel de la vagina, pero también puede afectar la uretra y la próstata en los hombres. Bueno, este es el parásito. Vemos un esquema de cómo es, algunas de sus organelas, de sus partes, un flagelo anterior, una membrana y otros componentes. Bueno, la farmacología, esto se hace es un tratamiento de quimioterapia sistémica, sobre todo que a nivel urogenital, ya que puede afectar tanto la parte genital como la parte de las vías urinarias. Actualmente pues, se usan 5-nitroamidazolas, fármacos que son comúnmente usados para el tratamiento de tricomoniasis oral y también parenteral. De las más destacadas de estas 5, pues hay 2 que son el metronidazol y el tinidazol, que son los avalados por la FDA, que es el mecanismo encargado de la regulación de alimentos y de fármacos en Estados Unidos.
Pues mi compañero ya hablaba anteriormente del metronidazol. El mecanismo de acción sigue siendo el mismo, el objetivo sigue siendo el mismo, y este se usa porque es relativamente barato, es efectivo y pues es muy bien tolerado. Algunos de los efectos secundarios pues tienen que ver con problemas gastrointestinales que pues son muy usuales. También se pueden producir efectos hematológicos y neurotóxicos que se han reportado. Algunos pacientes pueden presentar una infección por tricomona refractaria, en los cuales el metronidazol sí va a generar unos efectos secundarios importantes. Y lo que se hace actualmente para los pacientes que presentan resistencia o una infección más prolongada es hacer un tratamiento más largo, en un periodo más largo y con unas dosis más altas de metronidazol. El otro fármaco que se suele usar es el tinidazol, que es un derivado de los nitroimidazoles. Este pues fue introducido en el 1969 para el tratamiento de infecciones causadas por la tricomona vaginales. Este fármaco es un poco más efectivo, o sea que se puede administrar en bajas dosis y tener los mismos resultados que el metronidazol y tener aún así menos efectos también que este. Eh, las concentraciones letales del tinidazol son mucho más bajas que las que el metronidazol y no se ha detectado todavía resistencia a este fármaco. Bueno, vamos a continuar con un breve reporte de caso clínico acerca de toxoplasmosis. En este caso presentamos una paciente femenina de 62 años de edad que presenta un caso de toxoplasmosis cerebral. Ella tiene un cuadro diagnóstico de artritis reumatoide y está tratada inicialmente con una terapia biológica, específicamente con adalimumab. La paciente tiene anticuerpos de inmunoglobulina G antitoxoplasma gondii detectables en suero y también tiene pues un tratamiento crónico no biológico y una presentación de empeoramiento de desorientación. Presenta hemiparesia izquierda y también dificultad en la marcha. Lo que podemos observar en la radiografía es una zona que se ve hipodensa, específicamente en la parte de los ganglios basales, en la parte derecha, que esta tiene alrededor una parte de edema. Esto también está afectando los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y también se presenta un desvanecimiento en los surcos cerebrales. También hay compresión ventricular en el sistema muy leve, pero también hay una desviación de la línea media y todas sus estructuras. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se inició? Entonces, como habíamos visto, el tratamiento en principio debe ser, y que se le administró a esta paciente, fue de pirimetamina de 25 a 50 miligramos oral. Esta pues acompañada de sulfadiazina de 1 a 2 gramos orales o de clindamicina 600 miligramos orales cada 8 horas. Este tratamiento debería también pues acompañarse con ácido folínico, por lo que vimos en los mecanismos de acción de estos fármacos, esta de vía oral y también administrada por día. La paciente refería no tener gatos y otros riesgos comunes o factores de riesgo contra toxoplasma. Entonces se sospechó que el método de infección fue a través de ingestión de comida contaminada o de agua contaminada en el pasado. También se le empezó a administrar dexametasona 0.5 miligramos diarios para empezar a disminuir el edema cerebral, junto con otros corticoides que se describieron en el artículo. La evolución de esta paciente pues se presentó una respuesta progresiva, una mejoría motora. Entonces se presentó al principio una hemiparesia más leve, luego que se administraron los fármacos, y luego del tratamiento de 6 semanas, cuando ya se completó todo el esquema antiparasitario, la paciente se mantuvo en observación, en citas,
y después del tratamiento se vio que se recuperó totalmente del déficit motor después de un periodo de 6 meses. Muchas gracias.